Bueno, buenas noches compañeros, sean bienvenidos entonces a el repaso de derecho penal, ¿verdad? Acerca de los temas que tratamos en el primer parcial. Toda esta lista de acá son los temas a evaluar posiblemente en el primer parcial. Todo esto fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces, pues yo me tomé la tarea de recopilar cada uno de estos temas e irlos ordenando, ¿verdad? Para que tengan una coherencia y una comprensión mayor. También otra cuestión aquí me faltaría dentro de estos temas, bien ahí, dentro de estos temas también me faltaría la Corte Penal Internacional, que ya no me dio tiempo de agregarla como tal al repaso, ¿verdad? Perdón, al resumen antes del repaso, pero que igual se los voy a agregar en el documento final. Aparte de eso, pues también vamos a repasar un poquito de qué va, sus atribuciones, y nos vamos a basar un poquito en el libro, ¿verdad? Pero bueno, esta es en definición la lista de temas, son varios, los vamos a ir tocando punto por punto. Vamos a empezar entonces por el número 1, que es la definición como tal del derecho penal. El derecho penal, perdón, es el derecho público, es la rama del derecho público que se encarga de regular todo lo referente a las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y medidas para sancionar a quienes incurren en la comisión de estos delitos. El derecho penal es entonces un medio de control social formalizado que se integra por un conjunto de principios y normas establecidas por el Estado, que regulan su poder punitivo asociado al delito, a la pena y a la medida de seguridad. Estoy escuchando ahí algunos comentarios, solo voy a ver. No tengas pena, Rosy, ahí estoy a la orden. No te preocupes. Ya saben, si voy muy rápido, si tienen, algún tipo de comentario, me lo pueden decir con mucho gusto, no tengan pena, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es el derecho penal? Es una disciplina, ¿verdad?, del derecho público que se encarga de regular todo lo referente a las conductas u omisiones que constituyen delitos. Es decir, regula todo lo que tiene que ver con delitos, así como las penas y medidas para sancionar a quienes incurren en la comisión de estos delitos. Es decir, prácticamente establece todos los mecanismos a disposición del Estado para evitar que se cometan delitos y para, pues, también sancionar a los infractores, a las personas que cometan dichos delitos. Entonces, pues tenemos una perspectiva jurídica del derecho penal, ¿verdad? El derecho penal, atendiendo a los criterios aceptados por la doctrina jurídica, puede distinguirse desde dos puntos de vista, el objetivo y el subjetivo. Entonces, el primero es el jus poenale, derecho penal objetivo. Es el conjunto de normas jurídicas donde se establecen los delitos, las penas y medidas de seguridad. Eso es prácticamente desde el punto de vista objetivo, desde la doctrina, ¿verdad? ¿Qué es el derecho penal en la doctrina jurídica desde un punto de vista objetivo? Es el conjunto de normas jurídicas donde se establecen los delitos, las penas, medidas de seguridad, ¿ya? Luego tenemos el derecho penal desde el punto de vista subjetivo, el jus puniendi, que es la facultad o potestad que tiene el Estado para sancionar. Y mucho ojo con esto, con el jus puniendi, porque es algo que se va a repetir a lo largo del curso, ¿verdad? Ya que, pues, precisamente el derecho penal se basa en las sanciones que impone el Estado. Entonces es de gran importancia tener presente este concepto, ¿verdad? Jus puniendi es la facultad o potestad que tiene el Estado para sancionar. Muy bien, eso lo vamos a ver también más a detalle en los principios. Luego tenemos la estructura de la norma penal. La norma jurídico-penal consta de un presupuesto o supuesto de hecho que contempla el comportamiento jurídico prohibido y una consecuencia jurídica que fija la pena o medida de seguridad que ha de aplicarse si se realiza el comportamiento descrito. Es decir, prácticamente la estructura de la norma penal es la misma estructura de las demás normas de la disciplina jurídica, ¿verdad? Tenemos un supuesto jurídico y ese supuesto jurídico, de cumplirse, se le aplicará una consecuencia jurídica, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Las normas penales entonces establecen una estructura con un supuesto y una consecuencia jurídica. Pero cuando hace falta uno de estos dos elementos, se tendría que estudiar lo relativo a las normas incompletas y las normas penales en blanco. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere
como tal al estudio del Código Penal, porque en ocasiones nos vamos a encontrar con ciertos artículos que no van a especificar como tal la consecuencia jurídica, únicamente van a especificarnos el supuesto. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, en este caso los artículos 23, 24 y 25, que establecen que dichas normas complementan a todos los supuestos, ¿verdad?, que carezcan de especificación. Pero entonces, ¿cuál es el principio que rige esto? Pues son las normas incompletas, ¿verdad?, que se refiere a los preceptos normativos que sirven de complemento a otras normas penales para aclarar el supuesto o la consecuencia jurídica. Esto serían entonces las normas incompletas, es decir, cuando en el mismo código en el que estamos trabajando, en el que estamos buscando los preceptos legales, nos establece, ¿verdad?, en falta de consecuencia jurídica, nos establece entonces en ciertos artículos específicos que se va a optar por llevar a cabo lo que ahí dice. Es decir, por ejemplo, si en el artículo 5, por ejemplo, no nos detalla una consecuencia jurídica, solo nos dice que tal delito, que tal hecho constituye un delito, pero no nos dice la consecuencia de ese supuesto, entonces tenemos que ir a ciertos artículos, ¿verdad?, que el código especifica para buscar cuál sería la consecuencia y así cumplir con la estructura de la norma. Entonces, las normas penales se constituyen de un presupuesto, ¿verdad?, de un supuesto jurídico y también de una consecuencia jurídica, ¿verdad? También tienen una consecuencia jurídica. Cuando no se especifica claramente, entonces se considera una norma incompleta y se tiene que complementar con otros preceptos o normativos que se encuentran dentro del mismo código. Eso es una norma incompleta. Luego tenemos las normas penales en blanco, que dice que se establecen cuando una norma jurídica penal se remite a otra norma penal o reglamentaria para el conocimiento del supuesto de hecho. En conclusión, la ley penal incompleta se refiere a las normas que complementan los supuestos o consecuencias jurídicas de otras normas del mismo cuerpo penal, mientras que la ley penal en blanco se refiere a los preceptos que contienen únicamente la consecuencia jurídica y remiten expresamente a una norma extrapenal del conocimiento del supuesto hecho. ¿Qué quiere decir esto? Las normas en blanco entonces van a otros códigos y se valen de ellos para poder entonces complementar esa consecuencia que no está especificada en el código de origen en el cual estamos tratando, en este caso en el código penal, ¿verdad? Entonces, normas incompletas cuando hay una norma que no especifica la consecuencia o el castigo o la sanción que va a tener la omisión de cierta actividad o el cumplimiento de cierta actividad, el supuesto jurídico. Pero eso se especifica en el mismo código, en otro artículo. Ahora bien, las normas penales en blanco tenemos que salir de nuestro código penal y buscar en otro código o en otra ley, ¿verdad? Podríamos ir a la Constitución o podríamos ir a cualquier otro tipo de ley que sea afín a lo que estamos buscando. Prácticamente, esa sería entonces la diferencia, esa sería la distinción entre normas penales en blanco y normas incompletas. Ahora vamos con los tipos de normas. La distinción entre normas primarias y normas secundarias tiene su origen en Carl Binding, no sé cómo se pronuncia. Dicho autor señaló esta distinción con su teoría de las normas, la cual establece que entre el delito y el contenido de la ley penal no existe una relación de oposición, sino de concordancia, en las que algunas normas son dirigidas al ciudadano y otras al órgano jurisdiccional. Binding entonces establece dos tipos de normas: normas primarias, ¿verdad?, que son dirigidas al ciudadano, y estas son con la motivación de que el ciudadano no cometa los delitos, no cometa los crímenes, y las normas secundarias dirigidas a los jueces, las cuales son hechas con la motivación de que el proceso sea justo y apegado a la ley. ¿Ok? Entonces, dentro de los tipos de normas tenemos normas primarias, que son dirigidas a los ciudadanos, a la población, y normas secundarias dirigidas a los jueces. Ahora bien, tenemos la finalidad del derecho penal.
que no es otra más que el tutelaje, ¿verdad? La tutela jurídica, o sea, la protección de los bienes jurídicos de una sociedad. Toda sociedad tiene bienes jurídicos que el Estado debe proteger, como el derecho a la vida, a la libertad, el patrimonio, la integración, la justicia, etc. Estos bienes jurídicos son todos aquellos medios o instituciones indispensables que tiene el ser humano para poder desarrollarse y desenvolverse libremente en la sociedad. Entonces, si les preguntan cuál es la finalidad del derecho penal, es la tutela jurídica o la protección de los bienes jurídicos de una sociedad. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas hasta el momento o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. 5. Teoría sobre los fines de la pena. Para establecer los fines que ostentan la pena, es necesario hacer un recorrido de las distintas teorías que han existido hasta la actualidad. Teorías absolutas, teorías relativas y las teorías de la unión. Primero tenemos las teorías absolutas, ¿verdad? Que también llamadas retributivas. Para las teorías absolutas, a través de la pena se compensa o repara el mal causado por el sujeto. Suelen citarse como máximos exponentes teóricos de estas teorías a Kant y Hegel. Dichos autores consideran que la pena debe imponerse cada vez que se cometa un delito, y no hacerlo supone un fracaso, y la carencia de la vida de los hombres sobre la tierra. La ley penal es un imperativo categórico. Recordemos que Kant hablaba del imperativo categórico, ¿no? Basado en el racionalismo. Y la pena debe imponerse solo porque se ha delinquido. Por lo tanto, no puede concebirse como un medio para promover un bien, sea para el delincuente o sea para la sociedad. Es decir, ¿qué nos dicen las teorías absolutas sobre la finalidad de la pena? Recordemos que estamos hablando acerca de la finalidad de la pena, ¿no? El objetivo que tienen las penas dentro del derecho penal y dentro de la sociedad como tal. Bueno, entonces estos autores, ¿verdad? Recordemos que estamos viendo 3 tipos de teorías. Kant y Hegel pues nos dicen, la pena, las penas que se impongan tienen que ser nada más porque se cometieron delitos. No tienen que tener una inspiración para la población de que se abstengan, porque eso es algo que ya deberían de tener ellos, ¿no? La población ya debería de tener ese raciocinio en el cual pues sepan convivir en sociedad, ¿no? Pero si uno de estos comete un delito, si un integrante de la sociedad comete un delito, pues evidentemente hay que ponerle una pena como castigo, ¿no? Entonces podríamos decir que las teorías retributivas se perciben como un castigo prácticamente, y de no cumplirse pues son un fracaso, ¿no? Prácticamente, y una carencia en la vida de los hombres sobre la tierra, según Kant. Luego tenemos las teorías relativas o preventivas, que estas entonces son la contraposición de las primeras, ¿no? O sea, las otras nos dicen, no, es que las penas deben imponerse solo para castigar, no para prevenir. Esta teoría nos dice que las penas deben ser preventivas, ¿verdad? Le asignan a la pena la finalidad de prevenir los delitos, como defensa de los intereses de la sociedad. Así la teoría de retribución ve hacia el pasado, la teoría de la prevención observa hacia el futuro. Es decir, esta se basa en el castigo por hechos cometidos, esta se basa entonces en los castigos para acciones futuras y con ello prevenir esos delitos, prevenir o ponerle un antecedente, ¿verdad? Ponerle un ultimátum a la sociedad de que si comete tales delitos, pues va a tener problemas y va a tener consecuencias penales. Y luego pasamos con las teorías eclécticas, mixtas o de la unión. En la actualidad, ante las insuficiencias que padecen los planteamientos puros, predominan las teorías eclécticas, mixtas o de la unión, que combinan los diferentes puntos de vista. Estas teorías tienen en común el haber reconocido que las concepciones puras tienen aspectos aprovechables, es decir, se aprovecha de ambos puntos de vista. En Guatemala, por lo general, para todo, en la doctrina jurídica, solemos utilizar las teorías eclécticas, ¿verdad? Que son teorías que combinan varias otras hipótesis o varias otras teorías entre sí y aprovechan las finalidades de cada una, ¿no? Aprovechan lo mejor de cada una. Pues en este caso tenemos estas 3 teorías acerca del objetivo de la finalidad, ¿verdad?, de la pena.
Les recuerdo, la primera nos dice, las retributivas, nos dice que las penas son un castigo. Las teorías relativas nos dicen que son para evitar que se cometan delitos. Y las teorías eclécticas pues, nos dicen que son una combinación de ambas. Entonces, se basan en la combinación de las dos anteriores, retributivas y preventivas, y se llega a determinar que las finalidades de la pena se fundamentan en 3 etapas: prevención general negativa, prevención general positiva y prevención especial de ejecución. Muy bien, ahora sí, vamos entonces con los fines de la pena como tal. Estas son las teorías, ¿verdad?, acerca de la finalidad. Pero también en otro punto, por aparte, tenemos también los fines de la pena como tal, ya aplicándolos dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, una de las construcciones doctrinales más destacables de las teorías mixtas es la teoría dialéctica de la unión de Roxin, que consigue una notable coherencia en la unificación de los distintos fines de la pena. Este autor estima que hay que distinguir 3 fases en la vida de la pena. Esta teoría se basa en 3 etapas: conminación legal, medición judicial de la pena y la ejecución de la pena. Es decir, aquí prácticamente nos están exponiendo que la teoría utilizada generalmente son las teorías eclécticas o las teorías mixtas, ¿no? Que prácticamente nos dicen que sí, en efecto, hay que utilizar el derecho penal como un mecanismo de castigo, pero también como mecanismo de prevención. Y bajo esta finalidad, entonces, tenemos esta otra teoría o esta otra hipótesis que se encuentra dentro de estas mixtas, ¿verdad?, la cual tiene a su vez 3 partes fundamentales, tiene 3 pasos a seguir, ¿no? El primer paso es la conminación legal. En esta etapa interviene exclusivamente el legislador. Concretamente es a través de esta fase donde se establece la motivación dirigida a los ciudadanos para que se abstengan de cometer hechos delictivos y lograr objetivamente que sus conductas se adecúen al comportamiento deseado por la sociedad. Es decir, en la primera fase de la finalidad, ¿verdad?, de la pena, tenemos la conminación legal, que es prácticamente la legislación. Es cuando se hace, ¿verdad?, cuando se legisla dicho precepto legal. Luego tenemos entonces la medición judicial de la pena. En esta fase interviene la administración judicial y se da cuando los jueces, en el momento de emitir la sentencia, imponen una sanción al sujeto por violar las prescripciones del Código Penal, teniendo en cuenta que la sanción no deberá sobrepasar la culpabilidad del autor. Es decir, aquí si nos damos cuenta, ya se van aplicando los principios. En la primera fase tenemos el principio de legalidad, ¿verdad?, porque obviamente se está legislando para tener preceptos bien definidos a la hora de que ocurran ciertas situaciones que se consideren delitos. En la fase 2, la medición judicial de la pena, pues ya se establece, ¿no?, que prácticamente se deben de concretar las penas que están ya preestablecidas, ¿verdad?, pero estas penas no pueden sobrepasar la culpabilidad. Entonces es el principio de proporcionalidad, ¿verdad?, proporcionalidad de las penas. Y luego tenemos la ejecución de la pena. Es la fase de cumplimiento y efectiva resocialización del individuo con la finalidad de evitar la reincidencia delictual, ¿verdad? Está a cargo del gobierno central, del ejecutivo, quien velará por la reinserción social. Es decir, aquí también se cumple uno de los principios, ¿verdad?, que es el principio de reinserción, ¿verdad?, que prácticamente resocialización era, principio de resocialización, que prácticamente nos dice que la finalidad del derecho, perdón, no el derecho penal como tal, sino la finalidad del sistema penitenciario es volver a insertar a los sujetos antisociales en la sociedad tras un tiempo definido, ¿verdad? Y que entonces el sistema penitenciario debe de proveer todos esos recursos para que este fin se lleve a cabo. Eso es prácticamente, entonces, bueno, dentro de los fines de la pena como tal, les comentaba, tenemos esta teoría que abarca, ¿verdad?, el concepto de las otras dos, tanto en su extensión preventiva como retributiva. Entonces esta teoría, la teoría de Roxin, ¿verdad?, de la unión de Roxin, es una teoría mixta, la cual nos dice que hay un proceso, hay una fase de 3 pasos, ¿verdad?, en la cual se llevan a cabo las penas. Esta sería entonces la conminación legal,
la medición judicial de la pena y la ejecución de la pena. ¿Ok? Y en ellas, pues, como vemos, se van manifestando ciertos principios que notamos después. Bueno, luego tenemos las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son un medio del que se sirve el derecho penal para la consecución de sus objetivos. El fin de la medida de seguridad es la prevención especial, que a través de ella se pretende evitar la comisión de hechos previstos como delito. Con las medidas de seguridad se trata de evitar la comisión de hechos previstos como delito frente a aquellos sujetos que entrañan una peligrosidad criminal relevante, es decir, enfermos mentales o inimputables, manifestadas en la previa comisión de un comportamiento contemplado como delito. Su función, por lo tanto, es la prevención especial. Es decir, ¿qué quieren decir las medidas de seguridad? Prácticamente son medidas preventivas, se aplican para evitar que se cometan delitos. ¿Y para quiénes se extienden estas medidas entonces? ¿Para quiénes van dirigidas? Para los enfermos mentales o todas esas personas que tienen algún tipo de discapacidad que les puede llevar a cometer algún delito, ¿verdad? Entonces, una persona que no está en todas sus facultades, evidentemente no puede acatar la norma, como una persona que sí tiene una vitalidad completa, ¿no? Que está en todas sus facultades. Entonces, una persona que no puede cumplir, que está incapacitada para cumplir con la norma, ¿verdad? Pues tiene que ser, se le tiene que proveer una medida de seguridad especial para prevenir que cometa algún tipo de delito. Esas son las medidas de seguridad entonces. Van dirigidas principalmente a enfermos mentales o personas inimputables, ¿verdad? Por algún tipo de condición que no les permita acatar la norma y que ponga en riesgo entonces su comportamiento ante la sociedad y que pues pueda al final determinarse o pueda concretarse un delito por esta condición. Luego tenemos la reparación de daños, perdón, pues aquí de daños como tercera vía. Ok, la reparación o tercera vía tiene como eje principal a la víctima del delito, o en su caso a la propia sociedad. Cuando la reparación se establece a través de los trabajos comunitarios, detallando en primera línea el resarcimiento a la víctima del delito por el hecho acaecido. Evidentemente, la reparación tiene su ámbito de aplicación más característico en los delitos menos graves, sin la concurrencia de violencia, y muy particularmente en los delitos contra la propiedad y contra el patrimonio, exigiendo siempre, por la propia naturaleza de la institución, la libre aceptación de la víctima y del autor. Es decir, que nos dice prácticamente esta forma de aplicar el derecho penal o de aplicar las consecuencias jurídicas, porque recordemos que lo que estamos viendo acá como tal son las consecuencias jurídicas. Por una parte tenemos a la pena, ¿verdad? Tenemos la pena. Por otra parte tenemos las medidas de seguridad, ¿verdad? Que son pues, también una consecuencia preventiva en este caso, y también tenemos pues como tercera vía la reparación de daños, ¿verdad? Que es ya cuando se comete un delito y pues evidentemente se tiene que hacer algún tipo de acuerdo para poder cumplir con la ley, ¿no? Con los preceptos jurídicos. Pero esto, recordemos, se lleva principalmente en los casos cuando se comete un delito menos grave, ¿ya? Entonces, evidentemente, si hay violencia, si hay un homicidio, no va a haber una reparación de daños, ¿verdad? En este caso, pues sí se tendría que poner o se tendría que aplicar una pena como tal. Luego tenemos los principios del delito penal, ¿verdad? Por una parte tenemos entonces el jus puniendi, que es la facultad que tiene el Estado para sancionar. Era lo que les comentaba, ¿verdad? Quedémonos con el jus puniendi y su definición, o sea, lo que significa el jus puniendi en general para todo el conglomerado de preceptos jurídicos penales, que es prácticamente la facultad que tiene el Estado para sancionar, ¿ok? A partir de allí se hace necesario limitar dicha facultad con una serie de principios especiales. Recordemos que no le podemos dar una autonomía total al Estado de ejercer con todas, sin ningún tipo de límite, su poder,
sobre nosotros, porque evidentemente estaríamos ya ante uno de los modelos absolutistas y coercitivos que hemos visto a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Entonces, para eso existen ciertos mecanismos, y estos mecanismos para limitar esa facultad del jus puniendi, esa facultad del Estado para poder utilizar la fuerza para sancionar, pues entonces tenemos los principios. Principio de legalidad, ¿verdad?, que impone que todo acto y sujeto se encuentre sometido a la ley y que nadie es superior a ella. Es decir, no hay delito ni pena si una ley anterior, sin una ley anterior que así lo establezca, ¿verdad? Entonces, no puede venir un político cualquiera y decir que tal cosa es un delito, porque si no está establecido en ley, si no está regulado, pues entonces es algo totalmente inválido, ¿no? O sea, prácticamente no estamos obligados a acatar esa orden. Todos los preceptos tienen que estar, todas aquellas órdenes tienen que estar preceptuadas en la ley, ¿verdad? Esto es prácticamente lo que nos dice el principio de legalidad. No hay delito si no está tipificado en la ley. Pero este principio tiene garantías. Y las garantías son las siguientes, ¿verdad? Tenemos la garantía criminal, que en latín se interpreta como nullum crimen sine lege. Supone que la definición de una conducta como delito solo puede ser efectuada por ley emanada del Poder Legislativo, que ostenta la representación popular. Es decir, prácticamente tiene que ser emanada únicamente del Congreso o de los órganos legislativos, ¿no? También podría ser de una Asamblea Nacional Constituyente, perfectamente. Pero no puede venir de algún otro tipo de reglamento de alguna institución, por ejemplo el organismo ejecutivo o el organismo judicial. Únicamente tiene que ser prevista por el Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, una de las garantías del principio de legalidad es que la ley provenga del Poder Legislativo. La segunda garantía nos dice que existe este término, ¿verdad? Mila poena sine lege, que es la garantía penal, que implica que solo la ley puede señalar la pena a las conductas contempladas en la misma como delitos. Es decir, ninguna institución por aparte, ninguna persona individual, nadie, ningún particular de la sociedad puede establecer la consecuencia jurídica de un supuesto jurídico. Es decir, no puede venir y decir, no, yo considero que esta consecuencia no es lo suficientemente grave para la proporcionalidad del delito, ¿no? Entonces yo le voy a poner, no sé, una pena mucho más grande, como 20 años, por ejemplo, no sé, más. No, nadie puede hacer eso, se tiene que respetar entonces tanto el supuesto jurídico como la consecuencia jurídica que delimita la ley. Ahora, la garantía jurisdiccional, que se lee como nema darnetur nisi per legale indictium, supone que nadie puede ser sancionado penalmente sino en virtud del procedimiento legal establecido. Es decir, las sanciones no pueden ser establecidas por procedimientos externos o por procedimientos ajenos a lo establecido en la ley. Y por último, la garantía de ejecución, que implica que no puede ejecutarse pena alguna pena alguna que no esté establecida en su forma en la ley, ¿verdad? Es decir, tiene que estar establecida claramente la forma en la que se va a aplicar esa pena, ¿verdad?, en la ley. Entonces, estas serían las 4 garantías. Esto solo abarca el principio de legalidad, ¿verdad? Recordemos que el principio de legalidad, pues, es esto que nos impone que todo acto debe estar sujeto a la ley para poder ser regulado, para poderse considerar delito, ¿no? Si algo no está en ley, pues podemos hacerlo. Bueno, luego tenemos, después de las garantías, tenemos las exigencias. Las exigencias entonces son las repercusiones inmediatas del principio de legalidad en materia penal y se resumen con el aforismo latino de lex praevia, lex extricta y lex scripta. La primera, la lex praevia, establece que la ley debe existir, previamente al hecho que se pretende juzgar. No se pueden sancionar hechos que no estuvieran previamente contenidos en la ley. Es decir, no puedo venir yo y de la noche a la mañana
decir, no, lo que usted hizo está en contra de la ley. ¿Qué ley? Una ley que me voy a inventar hoy a las 3 de la tarde, no, o una ley que me voy a inventar mañana por la mañana. No, tiene que ya estar establecido, y de lo contrario entonces no se puede considerar eso como delito. Luego también tenemos la lex scripta. Es expresa que nos expresa, perdón, que solo la ley escrita emanada del Poder Legislativo puede definir los delitos y establecer penas correspondientes a los mismos. Si se dan cuenta, pues prácticamente son con conformidad estas exigencias a las garantías, ¿no? Son lo mismo prácticamente, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y luego tenemos la exigencia de lex extreta, ¿no? Su traducción al latín, que requiere que la ley debe ser clara y taxativa, no debe ser imprecisa. Es decir, si una ley es imprecisa, pues no cumple con su función, ¿verdad? Entonces tiene que ser derogada o abrogada. Pero en este caso es una de las exigencias también, ¿verdad? Es algo obvio que la ley tiene que ser clara, tienen que estar los preceptos establecidos en ella, regulados de una manera clara y concisa, que no dé pie a una mala interpretación o que no tenga algún tipo de error, ¿verdad? De error o de vicio, como se le llama en lenguaje jurídico. Entonces eso sería prácticamente en cuanto a las exigencias y en cuanto a las garantías del principio de legalidad. ¿Tenemos alguna pregunta por el momento? ¿O estamos bien? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, muy bien. Luego pasamos con el principio de lesividad o exclusividad. Bajo este principio se establece que el derecho penal únicamente debe proteger bienes jurídicos, dejando a un lado aquellos que no lo son, como por ejemplo los meramente morales, internos o poco importantes. Es decir, únicamente tiene que tutelar aquellas cosas que son aquellos derechos, aquellos bienes, aquellas cosas que son importantísimas, como por ejemplo la vida, la libertad, etcétera. No podemos utilizar el derecho penal para cosas de menor categoría, para cosas que no valen tanto la pena, porque ahí entra entonces la aplicación de otra rama del derecho, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del problema. Pero en este caso no se puede aplicar, o sea, se entiende como un principio, ¿verdad? Que pues debe de ser algo muy grave para que se pueda aplicar el derecho penal. Recordemos también las palabras del licenciado Ronnie, ¿verdad? Que el derecho penal se aplica ya hasta el final, ¿verdad? Del juicio. Se aplica con la sentencia. Ahí es cuando nace el derecho penal. De hecho, esas son cositas que voy a ir poniendo, voy a ir ahí recopilando este tipo de cosas. También les quería comentar que les voy a mandar un cuestionario. Esto solo es un resumen. Les voy a mandar un cuestionario para que ustedes también tengan esa actividad similar a lo que hicimos con teoría del Estado, y que ya vieron que acertamos con bastantes preguntas que venían en el examen. Entonces les voy a ir poniendo este tipo de cositas en las que yo me acuerdo que el licenciado hizo más énfasis, para que vayan respondiendo su cuestionario también en base a eso, y no nos vaya a tomar por sorpresa el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, pero siguiendo con los principios, tenemos también acá el principio de subsidiariedad o de fragmentariedad, ¿no? Que este principio establece que el derecho penal solo debe intervenir en los casos graves, cuando otros mecanismos menos lesivos no sean suficientes. Era prácticamente lo que les decía. Estos vienen muy concatenados, ¿no? Prácticamente dependen o se basan el uno en el otro, ¿verdad? Uno nos dice que únicamente se deben de proteger los bienes jurídicos, ¿verdad? Que son aquellos bienes establecidos por la ley que son de suma importancia, porque de no ser esta la naturaleza entonces del conflicto, se deben de aplicar otras ramas del derecho. Prácticamente podemos intentar interpretarlo así, ¿verdad? Luego tenemos la proporcionalidad. La proporcionalidad, el principio de proporcionalidad nos dice que es la exigencia de que la gravedad de la pena debe ser proporcionada a la gravedad de la infracción, de modo que debe existir un equilibrio, una concordancia material entre la entidad del delito y la consecuencia jurídica. Es decir, no podemos por un golpe, por ejemplo,
en una pelea que tuvieron dos personas y solo hubo una lesión no tan grave, no podemos venir y condenar a una persona, yo qué sé, pena de muerte, por ejemplo, por dicha pelea. O, por ejemplo, condenar la cadena perpetua o poner una condena excesiva, excediendo los límites, rebasando los límites de la proporcionalidad. Evidentemente, todo delito debe ser proporcional a su consecuencia jurídica. Luego vamos con el principio de culpabilidad. Se basa en la idea de que una persona solo puede ser responsable de los actos que pudo y debió evitar, ¿verdad? Este principio exige que para poder responsabilizar penalmente a un sujeto de sus actos, él mismo cuente con una motivabilidad normal que le permita un acceso normal al mensaje normativo y no existan obstáculos que impidan la normal eficacia determinante de aquel. De este modo, voy a quitar esto, de este modo, si un sujeto, por ejemplo, debido a un trastorno mental severo, carece de estas condiciones, no podremos responsabilizarlo penalmente al tratarse de un inimputable. ¿Qué nos quiere decir el principio de culpabilidad? Solo se le puede entonces establecer una condena penal a una persona que está en todas sus facultades. Una persona la cual no puede distinguir entre lo que establece la norma, pues es una persona inimputable, ¿verdad? Pero esto se aplica únicamente cuando hay algún tipo de enfermedad mental, cuando es incapaz la persona de poder acatar la norma tal cual está expresada en el reglamento. Entonces, de esta manera tenemos que el principio de culpabilidad nos asegura hasta cierto punto pues nos trata de concatenar mejor lo que les comentaba antes, ¿no? De las medidas de prevención, ¿verdad? Las medidas de prevención de los delitos, que también se manifiestan entonces como uno de los mecanismos, ¿verdad? Las medidas de seguridad, como uno de los mecanismos preventivos, ¿verdad? Que deben aplicarse a todas aquellas personas que puedan poner en riesgo tanto su dignidad como la de las demás personas y su bienestar, ¿verdad? Ok, eso nos dice entonces el principio de culpabilidad. Para que lo asociemos de mejor manera, podríamos decir que es un principio que establece que solo pueden ser culpables personas que no tengan algún tipo de impedimento, principalmente mental, ¿no? Que no les permita entender la norma. Ahora vamos con el principio de humanidad de las penas. Esto también lo vemos reflejado, de hecho todos estos principios los vemos reflejados en el libro de César Beccaria, ¿no? Entonces también sería bueno que si pueden lean un repasito de ese libro, porque pues también creo que trae cosas muy importantes que podrían venir en el examen, ¿no? Y el licenciado pues hizo mucho énfasis en ese librito también. Entonces con leer un repasito más o menos, saber de qué va y qué establece, cuáles son sus puntos claves, estaría muy bien también como preparación previa para el examen. Pero bueno, ahora sí, hablando del principio de humanidad de las penas. Este principio básicamente se refiere a la dignidad personal del condenado. O sea, lo que trata es evitar penas inhumanas y denigrantes a los responsables de delitos. Consecuentemente, su objetivo es evitar penas que dañen la situación personal del reo, por lo que con este principio se tiende a la aplicación de penas que no atenten en lo absoluto con la dignidad del sujeto. Es decir, no se permiten torturas o abusos de algún tipo o de alguna índole dentro del sistema penitenciario, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es la finalidad ni del derecho penal ni del sistema penitenciario. La finalidad del sistema penitenciario, recordemos, es la resocialización de las personas que cometen delitos. Y eso nos lleva al siguiente punto: principio de resocialización. Cuando a un sujeto se le impone una sanción penal, esta debe ir orientada a la resocialización, o como bien expresan los mandatos constitucionales, a su reeducación, readaptación o reinserción social. Artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Esto se logra evitando en lo posible la separación de este sujeto del ámbito comunitario, ya que su distanciamiento fomentaría todo lo contrario con los efectos desocializadores inherentes a una tal marginalización.
Es decir, lo que les comentaba antes, la finalidad del sistema penitenciario es readaptar, reformar a los reos, a los sujetos, a los delincuentes, ¿verdad? Para que estos puedan integrarse para que puedan integrarse nuevamente a la sociedad. Es decir, la finalidad del sistema penitenciario es ofrecer los recursos y condiciones para que los reclusos puedan reintegrarse a la sociedad. Es decir, el sistema penitenciario no se hace para esclavizar, torturar, abusar de las personas. Principio de non bis in idem. No bis in idem. Este principio protege al ciudadano no solo frente a la ulterior sanción administrativa o penal, sino frente a la nueva persecución punitiva por los mismos hechos. Garantiza que a nadie se le podrá sancionar 2 veces por el mismo hecho. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, cuando escuchemos non bis in idem, es a nadie se le puede sancionar 2 veces por el mismo hecho, ¿verdad? Fundamentado en el artículo 17 de la Constitución. Esta inclusive podría ser pregunta de examen también, así que mucho ojo con eso. Ok, ¿alguna duda con los principios? ¿O estamos bien por ahí? ¿Aprendimos bien el principio de legalidad, principio de lesividad, principio de fragmentariedad o subsidiariedad, el principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad, principio de humanidad de las penas y de resocialización? Eso también es muy probable. También omití el principio de non bis in idem, ¿verdad? Nadie se le puede juzgar dos veces por la misma pena. Omití este principio en la cuenta, pero bueno, prácticamente son todos estos. No hay ninguna duda entonces con estos. Yo creo que la mayoría son bastante fáciles de interpretar, son bastante lógicos, ¿no? Según su mismo nombre. Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad, que la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Todo tiene que estar preestablecido en la ley, todo tiene que ser legal. Principio de lesividad o exclusividad, ¿verdad? Es decir, hay que ponerle un poquito de cabeza, que prácticamente nos dice que se establece el derecho penal únicamente debe proteger bienes jurídicos. Nos podríamos quedar entonces con esta palabrita, con la protección, ¿verdad? Proteger bienes jurídicos, con esta frase, proteger bienes jurídicos. Ahora con el otro, el principio de subsidiariedad o de fragmentariedad, podríamos decir entonces que pues el derecho penal solo interviene en casos graves, ¿verdad? Solo debe intervenir en casos graves, donde se atente precisamente con los bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Son bienes inherentes a la persona humana, como la vida, la libertad, el patrimonio, por ejemplo, también, etc. Principio de culpabilidad, ¿verdad? Ese está bastante fácil, pues también era el que les comentaba, que la pena solo se puede aplicar para una persona que no sea capaz de acatar las órdenes, ¿verdad? Es decir, que carece de condiciones para responsabilizarlo penalmente. Podríamos aplicar eso acá a modo de ubicar palabras claves, ¿verdad? Que se nos haga un poquito más fácil el tema de los principios. Principio de humanidad de las penas, ¿verdad? Pues este está bastante fácil, es simplemente un trato humano y evitar todo aquello que sean torturas, abusos o cualquier tipo de denigrar o de alguna práctica que denigre, ¿verdad?, la humanidad de las personas. Entonces se cuida la dignidad del condenado, ¿verdad? Luego tenemos el principio de resocialización, que nos dice que la finalidad del sistema penitenciario es reintegrar a la sociedad a las personas, ¿verdad? Y luego el principio non bis in idem, que nos dice que no se pueden sancionar 2 veces, ¿verdad?, por el mismo hecho. A nadie se le podrá sancionar, ¿verdad? Nadie se le podrá sancionar 2 veces por el mismo hecho. ¿Ok? Esas serían entonces las palabras o frases claves para que entendamos cada uno de los principios. Y con eso pues se van apoyando un poquito más. Vamos entonces con la escuela del derecho penal, o las escuelas, perdón, del derecho penal. Esto lo voy a decir así en modo muy resumido. No lo vamos a estudiar tanto porque yo al final les voy a complementar esta información con información del libro más resumida, ¿verdad? Pero esto es solo para agregarlo dentro de nuestro estudio del repaso y que no se nos quede por ahí. Es fundamental que entendamos los conceptos
primarios de cada una de las escuelas, ¿verdad? La escuela clásica se basa en el derecho natural y considera al criminal como un sujeto libre y responsable. ¿Ok? Entonces, escuela clásica, hagamos el mismo ejercicio de asociar palabras. Derecho natural, ¿verdad? Escuela clásica se basa en el derecho natural. Escuela positiva se centra en el estudio del delincuente y de la criminalidad. Es decir, se centra en la criminalidad. Y por último tenemos la escuela ecléctica, ¿verdad? Que combina los postulados de la escuela clásica y positivista. Combinación. Como les digo, esto es solo para que no lo dejemos fuera del repaso, porque yo les voy a enviar un documento mucho más, bueno, les voy a complementar este mismo documento con más información acerca de estas escuelas. Lo que pasa es que, como se pudieron dar cuenta, ya no me dio mucho tiempo. Pero bueno, igual ya les voy a enviar el cuestionario por ahí en un ratito, que ya lo he ido avanzando un poquito. Bueno, ahora vamos entonces con el último tema que les puse por acá, que es la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Que esto también es muy posible que venga en el examen. Entonces lo vamos a visionar directamente desde el libro del licenciado Ronnie, que por cierto no lo dije, pero bueno, estoy basando en sus principalmente en su libro, ¿verdad? Pero también estoy haciendo uso de las cátedras y de otros materiales para complementar la información. Bueno, la Corte Penal Internacional entró en vigencia el 1 de julio del año 2002, ¿verdad? De conformidad con el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado en la ceremonia especial de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998. Es decir, desde cuando la Corte Penal Internacional conoce casos, desde el año 2002 en adelante, ¿verdad? Desde el año 2002. Ahora bien, recordemos que en Guatemala no es desde el año 2002. Esto es cuando entró en vigencia, ¿no?, el conocimiento o la jurisdicción de la Corte. Pero en Guatemala la Corte empieza a tener vigencia porque se ratificó el tratado en 2012. ¿Ok? Entonces es hasta en 2012 que Guatemala es partícipe de la jurisdicción de dicha Corte. Ok, estoy buscando aquí para ver si encuentro esto, pero no, es que esto lo tengo anotado en el cuaderno, pero no lo encuentro. Pero igual se los voy a agregar al documento, como les digo, no se preocupen. Pero sí es bien necesario que lo sepamos. Entonces, ¿desde cuándo está en vigencia la Corte o desde cuándo conoce casos? Desde el 2002. Ahora bien, ¿desde cuándo conoce casos en Guatemala? Los conoce desde 2012, 10 años después, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue el acuerdo? Fue el Estatuto de Roma, ¿verdad? El Estatuto de Roma fue entonces el que dio paso a eso. Cuando lo ratificó Guatemala, repito, en el año 2012. Muy bien, entonces vamos con la composición de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Se conforma por 18 magistrados divididos en presidencia, 3 salas, la fiscalía y la secretaría de la Corte. Ok. No vamos a indagar tanto en estas figuras porque realmente lo que vimos fueron los crímenes, los delitos, ¿verdad? Los cuales pues conoce la Corte Penal Internacional, cuáles son los que lleva a juicio, ¿verdad? Entonces de estos, entre todos los delitos penales tenemos 4 los que enfatiza la Corte Penal Internacional. El primero es el genocidio, ¿verdad? Es el hecho delictivo que tiene como objetivo esencial destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ejemplo, matanza a miembros del grupo, lesiones graves al grupo, esterilizaciones también, o traslado por la fuerza a niños del grupo. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra genocidio, y principalmente en nuestro subconsciente colectivo guatemalteco, ¿no?, nos imaginamos una matanza a sangre fría de una comunidad entera, ya sea de un grupo étnico entero o de un pueblo entero. Ahora bien, no solo se aplica para esto. Recordemos que el licenciado nos comentó e hizo mucho énfasis en que no solo se aplica el genocidio, no solo se ejecuta mediante la muerte o mediante el homicidio, sino que también existe pues también homicidio con lesiones graves, ¿verdad? Esterilizaciones o traslados por la fuerza de niños. Es decir, también cuando se esteriliza a un montón de personas para evitar que se sigan reproduciendo, también se considera genocidio. Cuando se
quitan, cuando se apartan a niños de un grupo, pues también se comete un genocidio, ¿verdad? Obviamente, si en una justificación legal, ¿verdad? No vayamos a pensar que, por ejemplo, lo que aconteció recientemente en Guatemala, ¿no? Con la secta de Leptajor, pues se considera como genocidio. En ese caso no, porque era un delito lo que estaban cometiendo, entonces es muy diferente, ¿no? Pero en este caso se refiere al hecho de hacerlo con la finalidad de perjudicar cierto grupo étnico o cierto grupo social, ¿verdad? En específico, quitándole a sus descendientes. Luego tenemos los delitos de lesa humanidad, que son ataques generalizados o sistemáticos que se dirigen a una población civil, con el pleno conocimiento de dicho ataque. ¿Ok? Vamos a resaltarlo también para que vayamos ahí. ¿Ok? Ejemplo: asesinato múltiple, tentativa de dicho asesinato, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, desaparición forzada, persecución y el crimen de apartheid. Ok, prácticamente los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos crímenes atroces, ¿verdad? Que se hacen mediante una sistematización. Ok, entonces son crímenes en los que un Estado está involucrado o en una agrupación paramilitar podría ser también, y tienen un cierto sistema, una cierta forma de poder concretar cierta extinción o ciertos delitos, ¿no? Los que están aquí tipificados. Entonces, un ejemplo de esto, los alemanes, ¿no? La Alemania nazi, pues con las cámaras de gas, el exterminio que hubo en el Holocausto, pues prácticamente se considera un crimen de lesa humanidad, porque fue directamente un Estado que implementó un sistema para erradicar totalmente a un grupo de personas, un grupo étnico en este caso, ¿no? En este caso, pues fue algo sistemático, fue algo que se llevó por fases y por muchos años, entonces se considera como un crimen de lesa humanidad, cumpliendo con esas características, ¿verdad? Ahora bien, vamos con los crímenes de guerra. Vamos a resaltar ahí. Son los crímenes de guerra, son violaciones a los convenios de Ginebra que regulan las obligaciones que tienen los grupos armados en conflictos internos o internacionales. ¿Ok? Violaciones a los convenios de Ginebra que regulan las obligaciones que tienen grupos armados en los conflictos internos o internacionales. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Que en la guerra hay ciertos parámetros, hay ciertas normas que no se deben de violar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me vienen ahorita a la mente sería el uso de armas biológicas. En la guerra está prohibido el uso de armas biológicas. Es decir, no pueden venir y crear un virus, ¿verdad? Principalmente los asiáticos, pero bueno, no pueden venir y crear un virus y esparcirlo en alguna zona con la finalidad de ganar una batalla o de ganar una contienda de guerra, ¿no? Entonces, esto es considerado un crimen de guerra. También otro crimen de guerra, por ejemplo, podría ser el uso desmedido de armas nucleares, o también podría ser el uso desmedido de ¿cómo se llamaba esto? De fósforo blanco, que es una sustancia altamente inflamable que no se puede apagar ni con agua ni con ninguno de los sistemas tradicionales para apagar fuego, y que causa serios daños a la piel, ¿no? Pues es prácticamente como fuego que no se puede apagar. Entonces imagínense, eso es algo bastante atroz y es algo que se ha utilizado en las guerras más recientes, el fósforo blanco. Entonces pues también se considera un crimen de guerra. Entonces todos estos sistemas, todas estas cosas, todos estos atajos que se podrían utilizar en la guerra son considerados como crímenes, ¿no? Crímenes de guerra, y por lo tanto son delitos que conoce la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, perdón. Luego tenemos la agresión como último delito. Y esto nos tipifica que es la planificación, preparación, inicio o realización del uso de la fuerza armada de un Estado en contra de la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado. Dentro de esto se encuentra la invasión, ataque, bombardeo, el envío de las fuerzas armadas o mercenarios, etc. Este tipo penal entrará en vigencia hasta el año 2017, según Resolución 6, Anexo 1 del 11 de junio de 2010. Es decir, hace tiempo que ya está vigente, ¿verdad? Pero seguimos contemplando en el mundo
Invasiones, seguimos viendo ataques sistemáticos, bombardeos. O sea, solo le damos un vistazo a Ucrania, por ejemplo, y pues bueno, tenemos una invasión en todas las de la ley. Y encima ahora Zelensky es el malo, ¿no? Pero bueno, eso son otras cosas. Tenemos también en Israel, por ejemplo, el ataque sistemático que hicieron, enorme, que hicieron a la Franja de Gaza, ¿no? Y a Palestina. Y que prácticamente destruyeron toda Palestina, o sea, la dejaron en ruinas. Pues eso prácticamente también se considera como agresión, es un crimen de guerra, ¿verdad? Entonces, estos son los delitos que conoce la Corte Internacional Penal, Corte Penal Internacional, perdón, siempre lo digo al revés. Ok, penas que puede imponer la Corte Penal Internacional. Bueno, puede imponer ciertas penas, ¿verdad? Puede imponer una pena de prisión de hasta 30 años, ok. También, ok. Bueno, creo que no sé si esto va de la mano con lo anterior, yo creo que no, si no igual les busco la información y se las adjunto ahí bien. Pero bueno, creo que no es como tal coherente. Pero bueno, eso es prácticamente lo necesario, lo que tenemos que saber, los conceptos básicos acerca de la Corte Penal Internacional. Otro de los puntos importantes es que es un ente autónomo, está fuera de las Naciones Unidas, es decir, no le tiene que rendir cuentas a las Naciones Unidas. Eso también es importante, ¿verdad? Y ustedes recordarán que el licenciado Ronnie pues nos hacía la acotación de que precisamente por eso es que Estados Unidos no está muy de acuerdo con esta corte, ¿verdad? Porque no puede ejercer dominio sobre ella. Recordemos que a Estados Unidos le encanta ejercer dominio sobre todo, absolutamente todo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería prácticamente, recordemos entonces, Corte Penal Internacional ejerce labores o conoce delitos a partir del año 2002, ¿ok? En Guatemala tiene vigencia a partir del año 2012. También pues fue acordada esta corte en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Otro de los puntos importantes pues sería entonces que regula o pues conoce ciertos delitos en específico, los cuales no son muchos, son 4, ¿verdad? Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, ¿verdad? Y eso sería prácticamente, ok. Entonces esos serían los temas más destacados que vamos a ver a lo largo de este examen. De igual manera yo tengo que hacer una recopilación con algunas cositas que se pudieron haber quedado ahí de las clases que el licenciado haya mencionado, como por ejemplo, uno de los puntos que no vimos fue la extraterritorialidad de la ley, perdón, se me lengua la traba. Pero lo vamos a ver, si gustan lo podemos ver mañana en otro repaso que tengamos por la nochecita, ¿verdad? Hacemos un repaso especificando eso porque es un tema bastante extenso. Entonces, si ahorita ya es tarde y pues tenemos entonces que ir a dormir y que realizar labores mañana, entonces no los quiero entretener demasiado. Entonces, yo les voy a preparar, primero que nada, les voy a terminar este resumen. Les voy a mandar un cuestionario similar al de ¿cómo se llama? Al de teoría del Estado. Y ya con esto pues también les diría que mañana nos conectemos un ratito por la noche, ¿verdad? Si les parece. Entonces hasta aquí terminamos, compañeros.